tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, un servidor, les da las gracias por su sintonía. En esta oportunidad vamos a contar con la grata presencia de la licenciada Yasmín Cerón, quien es especialista en Derecho Público con concentración en Contratación Pública de la Universidad Carlos III de Madrid y también ejerce como encargada del Departamento de Resolución de Conflictos de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Con ella vamos a tocar un interesantísimo tema y es la contratación pública y el fomento de las MIPYMES. No se vayan, que regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, contando con la presencia de la licenciada Yasmín Cerón. Bienvenida Yasmín a Enfoques Jurídicos. Muchas gracias, Boris, a ti por la invitación y sobre todo para tratar un tema tan importante como es la contratación pública y el fomento a las MIPYMES, que las personas casi no conocen el tema. Para mí es muy grata tu presencia, Yasmín, porque este es un tema que tiene una gran repercusión en la ciudadanía, sobre todo en los pequeños y medianos empresarios, debido a que cada día se va viendo una democratización del sistema de contrataciones públicas. Cada día más personas están accediendo a contratos públicos, es decir, que están desarrollando sus empresas y sus negocios. Y sería muy importante dar algunas precisiones para la ciudadanía. Y vamos a empezar primero tratando de definir qué es y cuál es la función de la contratación pública en general. Sí. Mira, en términos generales, la contratación pública es un conjunto de procedimientos que debe de agotar una institución pública para seleccionar a un determinado proveedor, que en este caso sería una persona física o una persona jurídica, para que éste le preste un servicio, le ejecute una obra o le suministre un bien en específico. La finalidad en sí de la contratación pública precisamente es conseguir satisfacer necesidades. Esas necesidades son obras, son bienes, son servicios que requiere la ciudadanía, es decir, satisfacer un interés general y de la mejor manera posible, es decir, con eficiencia y con economía. Para que esto sea así, es necesario que haya transparencia y competencia. Y una pregunta, Yasmín, ¿cómo se encuentra regulada la contratación pública en nuestro país? ¿Cuál es la norma que rige este sistema de contrataciones públicas? Sí, de manera principal o digamos puntual es la ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones, pero también hay personas que no lo saben, digamos. Se constituye también por la Constitución como nuestra ley fundamental, por la ley de procedimiento administrativo, la ley 107-13 regula también la contratación pública, la ley orgánica de la administración, evidentemente el reglamento de aplicación de la ley 340, que es un decreto, el 543-2012, y otros decretos que han venido a formar parte de políticas públicas, como es el decreto 164-13 sobre MIPYMES. Y bueno, otra serie de normas, el Tratado de Libre Comercio de RECAFTA, que también tiene un capítulo específico sobre contratación pública. Entonces, digamos que es un gran marco, aunque tenga una ley especial, pero esa ley se alimenta de los principios de otras leyes y de otros procedimientos. Muy bien, es decir, que tenemos una ley especial, pero a la vez también hay que tomar en cuenta otras normas del ordenamiento jurídico que se vinculan con los procesos de contrataciones. Correcto. Ahora bien, ¿cómo es que se llevan a cabo estos procesos de compras o contrataciones de bienes, servicios u obras para el Estado? ¿Cómo podríamos ilustrar brevemente a la ciudadanía para que ellos tengan una comprensión, digamos que básica, respecto a cómo es que el Estado, no solo el Estado, sino todas las instituciones públicas tienen que desarrollar estos procedimientos? Sí, mira, para las instituciones públicas contratar un bien, una obra, un servicio, tienen que utilizar diferentes procedimientos de contratación. Los procedimientos están establecidos en la ley 340 y se van a determinar de acuerdo al umbral. El umbral es, bueno, yo presupuesto que una obra me va a costar X cantidad de monto, entonces se saca un presupuesto y el umbral te va a decir, bueno, si esa obra está encajada en este umbral, pues le toca un procedimiento que puede ser licitación pública, licitación restringida, sorteo de obras, comparación de precios, compras menores, incluso también un procedimiento electrónico que es la subasta inversa. Una preguntita, Yasmín. El umbral viene siendo entonces el tope económico de un determinado contrato. Exactamente. O sea que dependiendo de la cuantía del contrato es que se va a elegir un determinado proceso.
no del contrato, del presupuesto que yo haga. En la partida las instituciones hacen un plan anual de compras y dicen, bueno, para este año yo tengo que comprar un edificio, por ejemplo, y yo establezco que el edificio tengo que remodelarlo, tengo que mantener los aires, y hago mi levantamiento, mi estudio de mercado y digo, bueno, eso me cuesta 10 millones de pesos, por decirte algo. Okay. Entonces, ahí yo verifico que tengo mi presupuesto, porque en mi plan he dicho que eso me cuesta 10 millones de pesos. Entonces, ese umbral, ese monto, ese presupuesto, yo voy a decir, bueno, 10 millones de pesos y yo lo que tengo que hacer es una obra. Me voy a una tabla que emite la Dirección General de Contrataciones Públicas, que son unos umbrales que se calculan con unos factores de la ley con base al presupuesto nacional aportado para ingresos brutos de ese año. Entonces hace una multiplicación automática, la Dirección General de Contrataciones Públicas todos los años publica esa política y dice, para este año los umbrales son los siguientes: si es obras es un umbral, si es servicios es otro umbral, si es bienes es otro umbral. Entonces yo digo, bueno, necesito construir una carretera, me va a costar esa carretera 10 millones de pesos, voy a mi tabla y verifico que eso me cae en el procedimiento de licitación pública, que para obras son de 200 millones en adelante, por ejemplo. Entonces verifico con lo que yo tengo estimado que voy a gastar para esa obra. Ok, y volviendo a los distintos tipos de procedimientos, ¿existen algunos elementos en común entre ellos? ¿No hay ninguno que permita la anterior compra o contratación de grado a grado? ¿No hay ya en nuestro ordenamiento jurídico contrataciones directas? ¿Cuál es el panorama de cara a que la ciudadanía sepa por lo menos la regla general que se ha implantado luego de la entrada en vigencia de la ley 340-06? Mira, ya no existen o no deben de existir las famosas contrataciones de grado a grado. Estos procedimientos que mencionamos, que son 5 o 6 procedimientos ordinarios que establece la ley, te dicen montos. Todo lo que sea por debajo de ese monto, entonces tiene un procedimiento para hacerse que como quiera se debe de publicar. Por ejemplo, el monto de menor cuantía es la compra menor, que tiene un umbral en específico, que para bienes y servicios son de 70,000 pesos en adelante. Entonces, todo lo que sea de 70,000 pesos para abajo, la ley te permite contratarlo directamente a una persona, pero para eso también se solicitan cotizaciones, pasa por un procedimiento donde requiere también solicitar a las partes o a los proveedores que venden esos bienes o servicios sus cotizaciones. Es decir, si es menor de esos montos que establecen los umbrales, yo puedo contratar, pero son montos muy insignificantes que ya tienen otro procedimiento que por lo general vienen procedimientos de caja chica. Caja chica tiene una política, cada institución tiene una caja chica y dice todo lo que sea por debajo de los 70,000, de 76,000 pesos, creo que es el monto de los umbrales, para bienes y servicios, que es lo mínimo. Entonces yo lo puedo contratar por caja chica y eso tiene otra política. Tiene también su manual de cómo ejecutar esos montos. Claro, porque si hay que comprar, por ejemplo, clics, no necesariamente se va a hacer un procedimiento público que Correcto. Incluso podría gastarse más en las publicaciones, en los periódicos, que en la compra en sí de los clics. Correctamente. Cuando son montos de menores cuantías, por debajo de esos umbrales que se publican anual, se puede hacer una contratación directamente porque son montos insignificantes. Claro que cuando va sumando, pues sí, pero tiene también su reglamento que ya se van por caja chica. Y luego hay otros procedimientos que son procedimientos que la ley reconoce como procedimientos de excepción. Y esos procedimientos de excepción están establecidos en la ley y te puedo mencionar, por ejemplo, el procedimiento de seguridad nacional, el procedimiento de emergencia, el procedimiento de urgencia, los procedimientos dirigidos a MIPYMES, la ley los considera un procedimiento de excepción, que esto no significa que no se va a aplicar la ley de compras, sino que se aplican sus principios y las normas que el reglamento haya dicho que se van a aplicar en cada caso. Entonces hay otros ya menos famosos o digamos menos utilizados, que es el término correcto, que es el procedimiento de proveedor único o el procedimiento de proveedor exclusivo e incluso aquellos procedimientos donde un contrato no se pudo ejecutar en su totalidad y queda el 40% del monto pendiente a ejecutar y permite hacer un procedimiento especial para estos casos. Muy bien, ¿y por qué se prevé dentro de estas excepciones a las micro, pequeñas y medianas empresas? Porque puedo entender que ante una situación de emergencia o de urgencia formalmente declarada, pues no se haga uso de los procedimientos por un tema de la celeridad que amerita una situación como esa, o en caso de temas de seguridad nacional,
por ejemplo, o si hay un proveedor único que solamente una persona puede prestar el servicio, porque es algo muy específico, por ejemplo. Pero, ¿cómo podemos justificar que para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las MIPYMES, como comúnmente se les refiere, pues también se benefician de una excepción? ¿Cuál es la particularidad de que se realice esta distinción, como que traten a las MIPYMES de manera diferenciada? Sí. Mira, la respuesta puede ser de dos formas. Hay dos respuestas, yo dijera. Una jurídica y una social. Social y económica, además. La jurídica, para empezar con el tema, pues estamos en enfoques jurídicos, ¿verdad? Realmente está dada por la ley desde la Constitución. La Constitución, en el artículo 222, establece que deben de haber iniciativas para fomentar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Luego está también la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es hacia donde queremos llegar a ser en el 2030, qué país queremos llegar a ser, y establece estrategias y objetivos para fomentar a este grupo. Evidentemente nuestra ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones, pero ya pasando al aspecto jurídico, el fundamento de ese aspecto jurídico lo da un contexto social, un contexto económico. Y sucede que las MIPYMES, tanto en República Dominicana como en América Latina, constituyen más del 90% dan un 38% del Producto Interno Bruto, ofrecen las MIPYMES. Entonces, las MIPYMES en República Dominicana que están constituidas, pues tenemos que las MIPYMES incentivan la economía de una manera muy importante porque ofrecen empleo. De hecho, dentro de las MIPYMES que tenemos en la República Dominicana, el 54.4% del trabajo y de la empleomanía la produce la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, cuando tú tienes de la mano, bueno, las micro, pequeñas y medianas empresas me ofrecen empleo y esto directamente proporciona, directamente afecta a lo que es el desarrollo de la economía y a superar los índices de pobreza, tú dices, bueno, tengo que crear alguna política que me ayude a incentivar a este mercado, que me ayude a incentivar a este sector. Entonces, la República Dominicana tiene más micro, pequeñas y medianas empresas que grandes empresas. Entonces, tenemos que fomentar ese sector que es un sector de pronto incipiente, pero que genera empleo y que me está generando un 38% del Producto Interno Bruto dominicano y que además me genera el 54% de los empleos. Entonces tengo que darle atención a este sector. Claro, muy bien. Vamos a ver una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con la licenciada Yasmín Cerón y hablando sobre la contratación pública y el fomento de las MIPYMES. Yasmín, en el segmento anterior estabas conversando sobre las estadísticas que tiene el Estado respecto a la importancia del sector de las MIPYMES. Comentabas que más o menos hay un 54% de la empleomanía nacional que trabaja en las micro, pequeñas y medianas empresas. Y por igual que alrededor de un 38% del Producto Interno Bruto también se produce dentro de este sector. Hay otros elementos también que digamos que justifican la importancia del sector para fines de su desarrollo a través de las contrataciones públicas. Sí, mira, si pudiéramos decir gráficamente, yo te puedo decir que las micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo al último estudio que hizo Fondo Micro sobre este sector empresarial, resulta que las micro, pequeñas y medianas empresas producen 3 veces más la cantidad de empleo que ofrece el Estado. Y por cada empleado de zona franca que hay, las microempresas, ni siquiera las pymes, las microempresas me producen o dan 11 empleos. Es decir, que estamos hablando que este grupo, que aunque es incipiente, un grupo pequeño, claro, tiene una carga y tiene una importancia para la empleomanía, para la generación de empleo importante. Entonces, ¿qué sucede? Este sector, que si bien es pequeño, los términos que dicen este estudio de Fondo Micro, dice que el 69% de las MIPYMES duran promedio 10 años para convertirse en pymes, en pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cuál es el interés? Yo quiero que esas empresas, microempresas, que me generan 3 veces más el empleo del Estado, incluso me ofrecen más trabajo que las zonas francas, sean rápidamente convertidas, crezcan a pymes, porque las pymes todavía generan aún más empleo
que las microempresas. Y esto se debe a su clasificación. Y eso es muy importante que lo hayas destacado, porque precisamente en enfoques jurídicos queremos, digamos que, dar una visión básica a la ciudadanía sobre algunos temas legales de importancia general. Y considero relevante que nosotros precisemos cuándo es que una empresa se puede considerar como una microempresa, cuándo entonces pasaría a ser una pequeña empresa. Correcto. Y cuándo entonces sería una mediana empresa, porque como por lo general las personas hablan de MIPYMES y el término, sí, el término entonces engloba a las tres, y cuando quieren sacar a las microempresas entonces solo hablan de pymes y hablan, entonces ahí ya estamos a nivel de pequeñas y medianas. Exacto. Pero ¿cómo podría el ciudadano distinguir cuándo es que entra en tal o cual clasificación? Y también de esa manera saber si puede entonces hacer los procedimientos del lugar para acogerse a estos, digamos que programas de incentivo que se tienen a través de las contrataciones públicas. Mira, qué bueno que haces mucho la pregunta, porque como dices, la gente se refiere a MIPYMES como un solo grupo. Y MIPYMES incluye microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Las microempresas, y qué bueno también que lo refieres, porque recientemente la ley 488-2008, que es la que crea el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, fue modificada. Fue modificada por la ley 107-2017, de apenas de ahora del 28 de julio, y establece una nueva clasificación para las MIPYMES. Es decir, modifica 3 artículos de la ley marco. Entonces aquí tengo los datos exactos de esta modificación. Mira, para las microempresas, se considera una microempresa cuando tiene de 1 hasta 10 trabajadores y cuando tiene una venta bruta anual de hasta 8 millones de pesos. Entonces se considera pyme cuando tiene de 11 hasta 50 empleados y cuando tiene una venta bruta anual de 54 millones de pesos. Hasta 54. Hasta 54 millones de pesos. Y luego se considera mediana empresa cuando tiene de 51 empleados hasta 150 empleados y 202 millones de ventas brutas anuales. ¿Qué diferencia de la otra ley? Bueno, la otra ley establecía mayor cantidad de empleados y mayores índices de ventas y de solvencia, que ahora se redujo un poco el sistema porque habían algunas medianas empresas que realmente ya eran casi en términos prácticos grandes empresas. Y sobre todo algo muy importante, si una empresa está vinculada o concentrada o tiene alguna interferencia de una gran empresa, no se considerará una micro, pequeña y mediana empresa. Eso es muy importante porque entonces me imagino que se daba el caso en la práctica de que grandes empresarios lo que hacían era que distribuían pues sus unidades de negocio. Hacían pequeñas empresas, digamos que pequeñas o medianas, para entonces favorecerse. Correcto. Digamos que porque como hay incentivos, si tengo una empresa de 1000 empleados, la puedo convertir en 5 medianas empresas. Exacto. 5 de 150. Si antes eran más empleados, por ejemplo, 5 de 200 empleados. Entonces, de esa manera, el empresario lo que ha hecho es que ha distribuido su capital empresarial en varias empresas para acogerse a la ley. Entonces, ya por ejemplo, eso se resolvió, ese tema. Eso es un tema que da para hacer otro programa, como quien dice, porque realmente se tiene que ver caso por caso. Okay. Con la ley 488 ya se decía que las empresas que estaban vinculadas a una gran empresa no se consideraba una empresa MIPYME, pero eso requiere que se vea caso por caso, porque cuando yo como institución o cualquier persona que vaya a comprar voy a adquirir a esa empresa, le pido su registro mercantil y verifico si tiene alguna relación, la forma de los accionistas, se deben de tomar estas alertas de verificar qué accionistas forman, si yo veo que ese accionista también se repite en otra gran empresa o tiene el mismo domicilio, y eso requiere ver caso por caso. Pero en principio eso sí es muy clara la normativa, y también esta nueva ley 187-2017 establece que si están vinculadas, por más que su registro mercantil, su índice de solvencia, sus estados financieros estén dentro de esta clasificación que vamos a repetir, no se considerará MIPYME porque se entiende que tiene un respaldo de una gran empresa. Claro, porque la idea es precisamente que contribuir al desarrollo de los
pequeños y medianos De la empresarios. que Ya, realmente ya son. los grandes no deberían beneficiarse de estos incentivos. Ujú. Y Yasmin, ¿cuáles son los procedimientos entonces que se aplican de manera particular para que las MIPIMES accedan a las contrataciones públicas? Mira, la ley, como decíamos en el segmento anterior, establece que los procedimientos dirigidos a MIPYME son una excepción. Son una excepción porque permite lotificar procesos. Por ejemplo, si yo tengo que comprar 20 sacos de arroz, lo puedo comprar 5 sacos de arroz a 5 MIPYMES para favorecer a pequeñas y medianas empresas. Te permite hacer procedimientos más reducidos, procedimientos que solamente participen MIPYMES. Es decir, yo voy a competir con mis pares, yo no voy a competir con esas grandes empresas. Entonces, en esos procedimientos que son dirigidos a MIPYMES, yo tengo oportunidad de tener, me exigen menor garantías. Las MIPYMES tienen que estar certificadas, evidentemente, por el Ministerio de Industria y Comercio. Tienen posibilidad de tener un anticipo de un 20% obligatorio, es decir, me van a pagar un anticipo antes de yo entregar el bien o ejecutar la obra para que me ayuda a mi flujo de caja. Entonces, tiene una serie de beneficios como eso, la garantía, el anticipo, participar con mis pares, poder entregar ofertas parciales, porque quizás de pronto yo no te puedo entregar 100 computadoras, pero te puedo entregar 50. Entonces, esa serie de beneficios de hacer los procedimientos más claros, más proporcionales, con más flexibilidad para ayudar a este sector que está realmente tratando de crecer. Oh, pero muy bien. De hecho, la nueva ley del Ministerio de Industria y Industria y Comercio comercio. fue, digamos que denominó al ministerio como Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Exacto. Y tiene un viceministerio de MIPIMES. Correcto. O sea que eso es importante porque me imagino que habrá muchas personas, pequeños negocios, que no se han certificado. Y para poder acceder a estos programas de incentivos sí tienen que estar certificados como MIPIMES. Correctamente. Aunque sean MIPYMES en términos prácticos, su índice, su composición de accionistas, sus empleados registrados, tienen que estar certificadas por el Ministerio de Industria y Comercio. Y claro, le piden una serie de documentos que están en su página web, lo pueden descargar, no son muchos, y tienen que tener esta certificación. Esa certificación se deposita en la Dirección General de Contrataciones Públicas y en su registro de proveedor sale la constancia MIPYME certificado. Ya yo sé que con eso participo en una institución y me tienen que dar las condiciones de pymes particulares, que como decíamos, anticipo, garantía especial, o posibilidad de presentar ofertas parciales. Y algo muy importante también, que ahora con un decreto, el 164.13, establece un fomento a la MIPYME que incluso es de producción nacional. Como una política del Estado de fomentar a la producción local, se dicta este decreto donde establece que a las MIPYMES, las compras que se vayan a realizar a las MIPYMES, se le debe favorecer a las empresas que son productoras o que son de la región. Por ejemplo, las edificaciones escolares, si son de cierta zona, que las personas que ofrezcan esos bienes o servicios sean de esa zona. Y más que todo, tener una cuota específica dentro de la contratación pública. La ley 340 dice que de las compras que vayan a hacer las instituciones, tienen que reservar el 20% de las compras para este sector de pymes. Entonces ya yo sé que voy a tener, digamos, un trozo de las compras y contrataciones que va a ser dirigido a esa empresa. Si soy productora local, si soy del domicilio, entonces tengo un producto que yo mismo fabrico, que yo mismo también industrializo, entonces puedo tener también una preferencia adicional. Y eso es este nuevo decreto que es el 164.3. Ah, bueno, pero muy bien, porque estamos hablando de entonces una política pública de redistribución De la riqueza. Es decir, que hay un cambio, digamos que paradigmático desde que se ha iniciado con el fomento de las MIPIMES a través de las contrataciones públicas. Ya no son unos pocos los que acceden a las contrataciones, sino que hay toda una política implantada, todo un sistema normativo enfocado en que por lo menos el 20% sea distribuido en micros, pequeñas y medianas empresas. Sí. ¿Cuáles serían, Yasmín, los desafíos y los retos que tenemos entonces ante este panorama que incluso ha sufrido recientemente cambios normativos para bien? Pero ¿qué podemos esperar hacia el futuro o qué retos aún están sobre la mesa que no hemos podido alcanzar para tener realmente una política
fuerte y sostenida de fomento de las MIPYMES. Mira cómo las compras públicas están pasando de ser solamente satisfacer bienes y servicios, sino convertirse en una herramienta, una política pública, como bien señalas. Y qué mejor manera de hacer política pública a través de la contratación pública y fomentar a las MIPYMES. Las MIPYMES ven en la contratación pública un negocio, una forma de crecer. El Estado ve crecer a las empresas para mejorar la calidad de empleo, para reducir la pobreza. Entonces, como desafíos, yo te pudiera decir primero conocer la normativa también, crear procesos. A veces las instituciones pudieran dirigir procesos a MIPYMES, pero todavía su contenido, el pliego de condiciones, lo que le exige es como si se lo estuvieran exigiendo a una gran empresa. Entonces yo dijera que establecer procesos que fueran competitivos, proporcionales para este sector. El tema de que le exijan aspectos que vayan de acuerdo a ese sector, saber que las MIPYMES quizás no tengan la oportunidad de entregar un bien o un servicio con la misma rapidez que una gran empresa. Crear procesos que realmente su contenido y lo que se pidan se adapten a las necesidades de ese sector, conocer el mercado, hacer los estudios de mercado, saber qué empresas MIPYMES ofrecen ese servicio. La parte de la competencia, no solicitar requisitos excesivos a una empresa. Si yo lo que necesito es que me entreguen, me entreguen unas mochilas que me dan 5 millones de pesos la suma de las mochilas, no pedirle que tengan de pronto 20,000 pesos de garantía, o sea, que sean proporcionales, es decir, que no se le declare desierto un proceso porque no han sabido estructurar eso. Y más que todo también algo que estamos trabajando, que está trabajando el gobierno y que está trabajando mucho la Dirección General de Contrataciones Públicas, es el tema de los pagos. Las MIPYMES ya conocen los procesos, las MIPYMES están participando. De hecho, en el registro proveedor del Estado ha aumentado de manera significativa el número de MIPYMES y sabemos que ellas participan. Todo el mundo conoció los famosos sorteos de obras donde muchas personas sin ningún tipo de contacto pudieron participar y fueron beneficiados con una obra. Pero ahora quizás el talón de Aquiles es el tema del pago. En el mes de febrero se emitió el decreto 1517 que establece unas normas, un instructivo presidencial de cómo se va a lograr que las empresas y los participantes sepan que les van a pagar a tiempo. Entonces, pagarle a tiempo es muy significativo para las MIPYMES porque de pronto ellas no pueden esperar lo que sí pueden esperar una gran empresa. La gran empresa de pronto te puede esperar X cantidad de tiempo, 6 meses, 3 meses, 180 días para el pago, pero para una MIPYME eso es muy importante, los tiempos de pago. Y este decreto es un desafío, pero es un buen paso que acerca a las MIPYMES a darse cuenta que el Estado va a pagar a tiempo. ¿Cómo pueden ellas advertir si esa institución tiene o no dinero para pagarles antes de presentar incluso una oferta, antes de entregar un bien, un servicio? Asesorarse y verificar con una certificación que deben emitir las instituciones y publicarlas en los portales. Entonces le van a decir, mira, sí, esta institución tiene este dinero, esta institución puede contratar contigo. Entonces, cerrando ahí serían criterios de evaluación que vayan acorde con las MIPYMES, que se le pidan cosas proporcionales, que le den tiempo para presentar las propuestas y que se regularicen los temas de pago. Pero muy bien. Yasmín, lamentablemente hemos llegado al final de Enfoques Jurídicos. Agradecemos mucho tu presencia. El tema es sumamente interesante y también muy importante para toda la ciudadanía. Gracias por tu asistencia. Esperamos contar contigo en una próxima ocasión. Gracias a ti por la invitación, Boris. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana.